Mi nombre es Laura Shelley Galindo Colsi y hoy hablaremos del tema detección y prevención de conductas de riesgo infantil. Este es un tema muy interesante, así que comencemos. ¿Qué es el riesgo infantil? ¿A qué se le denomina riesgo infantil? Bien, la infancia en situación de riesgo se refiere a niños y niñas que están más susceptibles a sufrir daños o tienen un acceso limitado a servicios esenciales, como la educación, la salud, el agua, el saneamiento, la higiene y la protección de su niñez. Estas situaciones de riesgo tienen diferentes causas. Las situaciones de riesgo pueden ser causadas por circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos que perjudiquen el desarrollo personal, familiar, social o educativo del menor, su bienestar o sus derechos. Algunas de estas situaciones de riesgo incluyen violencia dentro o fuera del hogar, pobreza extrema, explotación por trabajo infantil, falta de oportunidades de aprendizaje, como la disponibilidad de libros, el acceso a la educación en la primera infancia y el apoyo temprano para el aprendizaje. Existen diferentes áreas donde se pueden desarrollar estas situaciones de riesgo. Cuando hablamos de las infancias en situaciones de riesgo, debemos entender que estas se presentan en diferentes áreas de la vida cotidiana, como el área social, el área familiar, el área escolar y el área ambiental. El infante, al estar en constante estado de vulnerabilidad, es el principal objetivo de estas, pues debemos resaltar que estas situaciones afectan de manera directa su desarrollo integral. Existen diferentes factores de riesgo y hablaremos de ellos. Comenzando por el abuso físico. ¿Qué es el abuso físico? Bien, esto implica lesiones corporales, como golpes, moretones, rasguños, quemaduras o cualquier otro tipo de violencia física causada por los padres o principales cuidadores del infante hacia el infante, y estas se caracterizan por dejar marcas visibles. ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones de riesgo? Bien, en la educación debemos capacitar constantemente al personal que está a cargo de los infantes para poder detectar conductas de riesgo en ellos, pues los niños podrían encontrarse en alguna y de esta forma podremos brindar apoyo. En el área familiar, los padres deben recibir pláticas sobre las conductas de riesgo y las consecuencias que conllevan, pues la infancia es la más susceptible a estos riesgos. De manera general, todas las personas debemos saber que existen alternativas de crianza y disciplina respetuosa y positiva para nuestros hijos, evitando totalmente castigos y maltratos físicos. La siguiente es negligencia. Esta hace referencia a padres de familia o principales cuidadores que son irresponsables con los infantes, pues no satisfacen de la mejor manera las necesidades básicas de los niños y las niñas, las cuales son esenciales para el correcto desarrollo integral, como la higiene, la buena alimentación, el cuidado médico y la protección en general. ¿Cómo podemos prevenir esta situación de riesgo? Bien, como promotores de la educación, podemos dar difusión a programas sociales y de apoyo familiar, donde ofrecen asistencia a familias en riesgo. Esto principalmente para asegurar que tengan el acceso a los apoyos económicos, sociales, de salud, educativos, etc. Educación y capacitación a los padres de familia y principales cuidadores. Cómo promover toda la información que sea posible para que puedan tener una capacitación básica sobre el cuidado infantil y las necesidades básicas que se deben cubrir en los infantes. La siguiente es el maltrato emocional y psicológico. Este tipo de maltrato comprende comportamientos como poner en ridículo, intimidar, insultar. Este tipo de maltrato comprende comportamientos como poner en ridículo, intimidar, insultar, rechazar o humillar a un infante. El abuso emocional es una clase de maltrato silencioso, es decir, las marcas no son visibles y cuyo actor suelen ser los padres o cuidadores. Estas afectan directamente la salud mental y emocional del menor. Esto puede tener consecuencias graves en el desarrollo de los infantes. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? Bien, los padres deben evitar conductas destructivas hacia sus hijos, tomando conciencia de su forma de actuar con ellos. Ser conscientes de las formas en las que se actúa ayudará a evitar la conducta. Otro paso fundamental para los adultos es ser empáticos y respirar profundo antes de actuar. Tomarnos un minuto a solas para recuperar la compostura. Además, que es muy importante disculparse con los niños si les hemos hablado mal.
pues es muy valioso reconocer nuestros errores frente a nuestros hijos y pedir perdón cuando nos pasamos, con alguna valoración o reto. A continuación les presentamos un mapa mental de los factores de riesgo familiares, como violencia intrafamiliar, violencia de género o maltrato infantil. Hay diferentes ejemplos, como el padre que insulta, grita, pega, hace sentir culpable, humilla a el niño o a su cuidadora, a su madre, y castiga o hace sentir culpable a estas personas. La dinámica conflictiva entre padres e hijos, la negligencia infantil o el abandono, pues en este caso los padres no dedican tiempo de cuidado o juego con el niño, ni muestran interés por sus actividades o necesidades. Pensamientos o emociones parentales que tienden a apoyar a justificar el comportamiento o actitudes de maltrato. Falta de acceso al sistema de salud, características específicas de los padres, como edad temprana, baja escolaridad, mayor número de hijos o bajos recursos, falta de trabajo o subempleo de los padres. A continuación se muestran algunos factores de riesgo internos o personales, como comportamiento violento o antisocial, niños que se muestran retraídos o distantes, actitudes y valores que conllevan a conductas de riesgo, es decir, niños que ejercen el maltrato físico o simbólico se burlan de otros por cuestiones como económicas, banales. Falta de acceso a deportes o recreación, dificultades para leer o escribir y tener trastornos de aprendizaje en la primera infancia, como déficit de atención, hiperactividad o TDAH, comportamiento agresivo precoz, niños que pelean o se irritan constantemente, poca capacidad de resolución de conflictos, que son niños que pelean con agresividad, impulsividad y que no pueden escuchar respectivamente a los demás. También existen factores de riesgo escolares como los fracasos académicos, la falta de recursos de apoyo pedagógico, como falta de acompañamiento de los miembros de instituciones académicas, falta de acceso a la educación por ausentismo escolar, es decir, que falten muchos sin justificación, niñas víctimas de violencia escolar, acoso, bullying, maltrato, faltas de respeto, discriminación, etcétera. Bueno, para mí fueron los elementos más importantes acerca de la prevención de los factores de riesgo en la infancia. Por su atención, gracias.